No sé por qué demora tanto. Ya. A ver, continuamos, estimados estudiantes. Hemos hablado acerca de los caciques, ¿no? Que se encargaban los caciques, ¿no? ¿Quién se encargaba de los caciques, no? Ya, ahora sí, ¿no? En la cual, pues, no existía un método de autogobierno en que el cacique jugaba un rol coyuntural como portavoz, moderador o tomando decisiones solo frente a situaciones apremiantes. Esto resultaba especialmente desconcertante para los españoles. España venía saliendo de su propia guerra de comuneros, y que había finalizado con fuertes ataques oficiales contra toda forma del asambleísmo. Los conquistadores asimilaban la situación de estas tribus a un permanente caos y negligencia del jefe, por lo que entendieron que los caciques como individualidades eran prescindibles. En cualquier momento, pues, ¿no? Podían atacar a los caciques. En situación ambigua, se formaban ciertos descalabros de relaciones sociales internas de los grupos indígenas, producto del mestizaje, de la catástrofe demográfica y el desarraigo de las personas que eran enviadas a los nuevos centros poblados, minas y plantaciones. Como consecuencia de este cuadro, en no pocos casos el cacique fue perdiendo ascendientes sobre su comunidad, que comprendía paulatinamente que la autoridad efectiva era detentada en otras instancias. Pasó entonces a ser un concepto aplicado por los españoles a ciertas personalidades de las culturas originarias de América, empleándose con frecuencia de forma equívoca para los hombres que ostentaban mayor poder económico, animales, áreas de cultivo y más esposas. El equívoco persistió entre los no especialistas, ya que suele designar como caciques a los soberanos absolutos de imperios, del mismo modo que los jefes o líderes de pequeñas poblaciones consideradas sin Estado, como por ejemplo Nambicuara. Es así que vulgarmente se llama cacique a los puracas del antiguo Perú, a los toquis, lonjo y ulmen de Mapuche, a la robicha de las guaraníes. ¿Eh? Así te se. En Chile, en Venezuela y Colombia, se usa colonialmente el refrán mucho cacique y poco indio, para indicar situaciones en las que los varios de los involucrados dan órdenes simultáneamente mientras que los pocos están dispuestos a acatarlas. En algunos países, por ejemplo Argentina, se usa muchas veces figurativa y peyorativamente la palabra cacique para aludir a quienes detentan el poder de redes clientelares, aunque nada tenga que ver con los pueblos originarios de América.
En España se entiende por caciquismo el entramado de relaciones sociales que definen la vida política mediante redes clientelares como pasó durante los años de la restauración borbónica. Como ejemplo digno de consideración tenemos el conde de Romanoes, presidente del Senado de España, presidente del Congreso de los Diputados de España, varias veces ministro y 3 veces presidente del Consejo de Ministros bajo el reinado de Alfonso XIII y que aún está vigente, sobre todo en medio rural, lo que ha forzado una despoblación de dichas zonas. Ahora vamos a pasar con los Barayoks. ¿Qué se encargaban? Los Barayoks. Pues el cacique, antes de terminar, fue la llave maestra del sistema, porque estaba a su cargo la organización global de la producción, y era el mediador entre los españoles y los indios. Por colaborar con el español, no pagaban tributos, no prestaban servicios personales, vestían igual que el español, cobraban un salario y se educaban en la escuela de caciques. Pueden creer que, digamos, querían gozar un poco de poder? Puede ser, puede ser, ¿no? Digamos, quería un poquito de autoridad. Puede ser, no sé, ¿qué opinan ustedes? Se vestía igual que el español, no pagaba tributos. ¿A cuánta gente también habrá escuchado así, no? No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿No? Creo que muchas personas también prometen, dicen, ¿no? Estoy con el pueblo, soy del pueblo, pero al final viste de otra forma. Por eso te digo, el cacique, ¿no? Te vestía igual que te vestía igual, pues no, en español.
¿Qué hacían los parayoks, no? ¿Qué se encargaban los parayoks? Parayoks, ¿no? Mandón, autoridad de ciertas comunidades indígenas quechuas. Autoridad surgida tras la caída del Imperio Incaico y la inserción del gobierno español. Se implantó como represalia a las rebeliones de los caciques y principales en el siglo XVIII. Este servía como autoridad intermediaria entre los patrones y el trabajador indígena. También tenía el cargo de administrar justicia. La corona española buscó tener un mejor control de los indígenas. Entonces intentó debilitar las figuras de los caciques y principales, por lo que ordenaron a los corregidores elegir a los barayoks de entre los indios comunes, ¿no? A diferencia de los caciques y principales en el periodo virreinal, los barayoks no tenían una ascendencia noble, sino que eran indios comunes. Usualmente era elegido el más anciano de la comunidad y empleaba un bastón adornado con láminas o enchapes de plata, como símbolo de mando, por eso también llama alcalde de la vara. El historiador Mark Turner señala que la caída del sistema de barayoks se dio durante el gobierno del presidente peruano Augusto Bernardino Leguía, reemplazando por autoridades más democráticas. En algunos pocos casos, estas autoridades continuaron existiendo. Pero, ¿qué se encargaba el Barayó? ¿No? ¿Qué se encargaba el Barayó? Sí, existieron los Barayoks, ¿no? Significa, pues, ¿no? El que portó Navarra. Fueron alcaldes de los pueblos indígenas, o reducciones a partir de 1565. O sea, fue, digamos, un intercambio nada más. Y después no vamos a pasar acerca de la organización social. ¿Cómo creen que estaba la organización social del virreinato? ¿No? ¿Cómo creen que estaba la organización del virreinato? ¿No? ¿Cómo creen que haya estado la organización social? ¿Creen que haya sido de maravillas? ¿No? ¿Cómo creen que haya estado la organización social? A ver, ¿no? A ver. ¿Cómo creen que era la organización social? Pues no. Ya hemos visto las autoridades, pero la organización, ¿qué se encargaban de cada uno? Pues no. No, a ver. Porque digamos, hemos visto los parayoks, los caciques, ¿no? Ahora la organización social, ¿no? La organización social. ¿No? ¿Ustedes creen que vivían en paz y armonía españoles y indios, e indios? A ver, ¿cómo creen que era la organización de la sociedad peruana durante el virreinato?
A partir del virreinato, la sociedad peruana se vio dividida en grupos que diferían en rasgos, procedencias, privilegios y oportunidades. A saber, ¿no? ¿No? A ver. Se dividían, bueno, en españoles, todos aquellos españoles que arribaron al Perú durante la conquista y sus descendientes directos entraban en este grupo. Estos últimos también recibían la denominación de criollos españoles, ¿no? Criollos españoles y americanos. ¿No? A ver, los españoles que tenían posibilidad de comprar cargos públicos, puesto que legalmente tenían prohibido acceder a ellos. ¿Qué piensan? ¿Que no había corrupción entre ellos mismos? ¿Y qué decían? ¿No? ¿Y qué decían? Ah, no, a ver. ¿Y cuál creen que sea el siguiente grupo, no? ¿Cuál creen que sea el siguiente grupo? ¿No? A ver. Estaba dividido, pues, ¿no? Entre los españoles y los indios. Los indios se ubicaba toda la nobleza indígena, los incas descendientes de la élite cusqueña y de las panacas reales, también los descendientes de las tribus costeñas y andinas. Este grupo tenía la potestad de comerciar productos libres de impuestos y de gran demanda. Además podían aprender la gramática y ciencias en los colegios especiales que la corona creó para ellos. Allí también los evangelizaban. Los indígenas que no pertenecían a la nobleza debían pagar tributos virreinales. Durante el virreinato del Perú, los misioneros católicos emplearon la lengua, quechua y otros idiomas indígenas para evangelizar a los indios. De esta manera, su influencia sobre ellos era mayor y más fuerte. No obstante, este intento de empatía no evitó que surgiera resistencia a esta y otras prácticas colonizadoras. Así lo evidencian los episodios rebeldes de Tupac Katari, Tupac Amaru II y Thomas Katari. Los esclavos, ¿no? Como en el resto de América colonizada, la población negra pasó a ser la mano de obra predilecta de los dueños de plantaciones y haciendas. Las actividades de las que se dedicaban eran tan variadas como la suerte con la que corrían por su condición de esclavos. Los mestizos lograron insertarse en la sociedad durante todo el siglo XII y ocuparon cargos menores como artesanos o servidores.
los profesionales religiosos y artesanos. En este segmento entraban, pues, ¿no?, principalmente los profesores universitarios civiles y religiosos. Estos docentes recibían privilegios porque comúnmente servían de consejeros en varias dependencias administrativas. Entre estos grupos hubo mezclas que dieron lugar a la conformación de otros subgrupos raciales: mulato, el resultado de la unión de blanco y negro; sambo, del cruce del indio y el negro; e indio cholo, de la unión de un mestizo con un indio. Sí, acá se, digamos, se dio totalmente el intercambio. Imagínense todo lo que había. Por eso digo, ¿no? Imagínense todo lo que pasó. Las castas consisten en la división de clases de acuerdo con un criterio económico, aunque también atiende a una diferenciación de color de piel, habilidades, cultura, capacidades laborales y hábitos. En este sentido hubo tres castas: la señorial, la plebeya, que era una casta conformada por mestizos y blancos pobres; no ocupaban cargos públicos, pero dinamizaban la economía a través del comercio, la industria y la artesanía; siervo-esclava, conformada por negros, indios comunes y esclavos. Trabajaban en condiciones de explotación, y encima que trabajaban en, en explotación tenían que pagar tributos. Mírense, pues, ¿no? Imagínense, volver al antiguo Perú, ¿no? Por el que diferenciaban por el colorcito, ¿no? A ver, eso les pregunto, ¿no? Imagínense, pues, todo lo que sería. Digamos, si uno está por su color de piel, ¿a dónde nos mandaría, pues, no? Distribución del poder del virreinato del Perú. La organización política era muy similar a todos los virreinatos que se implantaron en América. Por ejemplo, en España, el rey de España representaba el poder máximo.
el Consejo de Indias, cuya función era gobernar y administrar las colonias de la corona española en el ámbito de gobierno, militar, judicial y financiero. ¿No? Imagínense. No sé, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿No? Acerca de la organización, ¿no? La sociedad colonial del Perú fue fundamentalmente clasista y racista. Es decir, existieron clases sociales con grandes desigualdades e injusticias económicas y sociales. También la estratificación social se basaba en el color de la piel, color que se utilizó para establecer la discriminación económica y social. El color representaba un factor infranqueable en la ascensión dentro de la sociedad colonial. La nobleza fue la clase dominante compuesta por capas sociales. La nobleza peninsular estuvo conformada por españoles que poseían títulos nobiliarios, que llegaron después de la conquista, formaron la burocracia virreinal. También les llamaron chapetones. Era gente seleccionada y nombrada por el rey para gobernar el Perú. La nobleza indiana, integrada por personas enriquecidas con la conquista y en base a su poder económico, compraron títulos nobiliarios de Castilla, tales como marqués, conde, vizconde y caballero, propietarios de centros mineros, obrajes y comerciantes. ¿Se podía comprar títulos? Sí, imagínense la corrupción que había. No es mentira, es una de las grandes verdades. Imagínense, pues, ¿no? Sí, la clase media estuvo conformada por comerciantes, usureros, mineros y obrajeros, burguesía comercial. También abogados, literatos, poetas, burguesía intelectual. El pueblo estuvo conformado por españoles, criollos y mestizos, que eran la clase inferior. Se desempeñaban como artesanos, obreros y pequeños comerciantes pulperos. Venden bebidas, comestibles y artículos. Mercachifles, vendedor ambulante y buhoneros, vende botones, peines y cintas. Los indios, bueno, eran los indios comunes o jantunrunas, con cuyos hombros se edificó todo el sistema feudal colonial. Ellos tenían la obligación de pagar tributos al rey, a la iglesia, y a comprar obligatoriamente las mercaderías que vendía el corregidor. Eran explotados en las minas, obrajes y haciendas, en condiciones infrahumanas bajo la amenaza del látigo y el cepo, ¿no? Los esclavos fueron los negros traídos de Guinea, Congo y Angola, África Occidental, durante la conquista a pedido de Fray Bartolomé de las Casas, con el fin de reemplazar al indio. Se los vendía en el Callao como piezas de ébano 500 pesos y se les marcaba en el cuerpo con hierro candente para ser reconocidos. A este acto se le llamó la carimba.
A los negros que no aprendían a hablar el castellano se les llamaba bozales, y a los que hablaban español se les llamaban ladinos. Los negros que conseguían escaparse de sus amos para buscar la libertad se les apodaba cimarrones, y sus lugares de refugio se llamaban palenques. Imagínense todo lo que pasaba, ¿no? Por ejemplo, habían castas y variantes raciales. Por eso les digo, ¿no? Imagínense. ¿Cuál creen que hayan sido las castas sociales? Claro que no lo he agregado. Pues las castas sociales eran las siguientes, ¿no? A ver, el mestizo cruza del español con mujer indígena, el mulato cuando se unía una mujer negra con un hombre blanco, el sambo cuando se unía una mujer negra con un indio, y las castas conformadas por los grupos étnicos que resultaban de intenso cruce de razas. Ese fue el primer orden. Entre el segundo orden fue el cholo, cruce del mestizo con indígena, el tente en el aire, cruce del cholo con indígena, el salta atrás, cruce del tente en el aire con indígena, el cuarterón, cruce del salta atrás con indígena. La organización económica administrativa había mercantilismo por la acumulación de metales preciosos, intervencionismo, la corona interviene directa e indirectamente en la economía, monopolio, la corona reservó la exclusividad del comercio monopólico para España, con tal propósito que en 1503 se creó en Sevilla la Casa de Contratación y el Tribunal de Consulado en Lima, para controlar el movimiento comercial. Las actividades económicas que se desarrollaron, bueno, más que todo la minería, fue el sector principal que sustentó la economía colonial dentro de las necesidades económicas españolas. Si bien el oro era el metal más codiciado, la plata fue la base de la minería. Perú y México fueron definidos como regiones productoras de plata. Es importante mencionar que la mayor cantidad de minas en el Perú estuvieron a manos particulares, quienes a su vez tributaban al Estado a través del impuesto llamado Quinto Real. Sin embargo, el Estado se reservó el derecho de propiedad de algunas minas importantes a sus intereses, como fue el caso de la mina de Azogue en Huancavelica. Las principales minas, ¿no? Muchas fueron las minas que explotaron en la colonia. La primera encontrada y explotada fue la mina de Porcos. Más tarde se descubrieron las minas de Potosí, la más grande del mundo, Castro, Virreina, Guantajaya, Tarapacá, la Icacota en Puno y tardíamente Cerro de Pasco en el siglo XVIII. Todas productoras de plata. Dentro del sistema minero también se descubrió la mina de Santa Bárbara, productora de azogue y ubicada en Huancavelica. Potosí la plata y Huancavelica el mercurio. La industria fue muy incipiente, apenas se distinguía la textilería, los centros textiles eran los obrajes y los pequeños chorrillos en los que se fabricaban ropa de tierra que usaban los nativos. La agricultura fue la cenicienta de la economía, pero la base de la supervivencia de los nativos. Hacia el siglo XVIII, la concentración de tierra o latifundio se relacionaba con los jesuitas, pero al ser expulsado en 1767,
se devinen nuevas formas de terratenencia. El comercio fue monopólico hasta 1778, cuando se da la ley de libre comercio. Los problemas generados por el monopolio, como el centralismo colonial, la piratería y el contrabando, obligó a Carlos III a profundizar las reformas, decretando el libre comercio. Los pasos previos fueron los infructuosos: navío de permiso y navío de registro. Los impuestos coloniales, los quintos, afectaban a la quinta parte de la extracción de metales finos a favor de la corona. El almojarifazgo, impuesto de la aduana equivalente al 10% de las importaciones y exportaciones. La alcabala, impuesto a la venta de bienes inmuebles, equivalente al 5% para cubrir los gastos de la Armada del Sur. El diezmo, impuesto a favor de la Iglesia, equivale al 10% del total producido. Cise y mojonazo, impuesto a favor de los cabildos o municipios. El tributo era el impuesto principal que pagaban los indios de 18 a 50 años por ser vasallos del rey de España. Averías, impuesto para financiar las campañas de defensa contra los piratas y corsarios. La mesada, a favor de la iglesia, era un impuesto equivalente a un mes de salario que pagaba el que era nombrado a un cargo eclesiástico. La anata o media nata era para el Estado. La moneda, introducida por España por Real Cédula el 21 de agosto de 1565. Felipe II autorizó la función de la Casa de Moneda en Lima. El virrey Andrés Hurtado de Mendoza acuñó por primera vez la moneda en el Perú. Lope de García fue gobernador y fundó la Casa de la Moneda. El trabajo. La economía descansó en el trabajo de los indígenas. Habían los sistemas. La mita. España le dio un carácter asalariario, siendo obligatoria para los mitayos o indios de cédula. La mita minera era el trabajo obligatorio que prestaban los indios en las minas. Se le llamaban mitayos o cédula, desde los 18 a 50 años. La mita obrajera, centros manufactureros de producción textil, vitivinicultura, vinos y aguardientes, vestuario, calzados, sombreros y guantes. Eran considerados verdaderas cárceles. Su trabajo era vigilado por los huatacos. Castigaban con azotes. La condición de los indígenas era de verdaderos esclavos. El primer obraje fue establecido en Zapayanga, Jauja, por Antonio de Rivera en 1545. Luego se extendieron por toda la colonia hasta llegar a 300 en el siglo XVII. La mitad agraria. Los hombres se dedicaban a las faenas agrícolas y las mujeres al pastoreo. Y entre otras tenemos la mitad de tambos de plaza. El yanaconaje, implantado por el virrey Francisco Toledo, consistía en el trabajo que realizaban los indios en las grandes haciendas o latifundio en forma gratuita, recibiendo a cambio una parcela para la mantención de su familia. Fue el símbolo de la feudalidad en el campo. ¿No? A ver. Encima que les quitaban sus tierras, le daban un poquito, pero tenía que trabajar. El pongaje, indígenas que realizaban los servicios domésticos en la casa haciendas a cambio de su alimentación, también una forma de servidumbre. Todo era servidumbre, todos eran esclavos. Imagínense servir a alguien. Los indios de Faltriquera eran aquellos indios que para no concurrir a las mitas minera y obrera pagaban una suma de dinero. Eran una forma de explotación minera. ¿No? A ver. Y con eso, estimados estudiantes, vamos a dar, bueno, ¿no? Los principales virreyes de Perú está, bueno, Blasco Núñez de Vela, Francisco de Toledo, Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda, Manuel Amat y Junié, Agustín de Jauregui de Coa, Francisco Gil de Tahuada y Lemos, Fernando Abascal y Sousa, en la cual digamos que si nombro los 40 reyes, wow, perdería tiempo. Bueno, nos estamos viendo para el otro día. Bueno, nos toca el día viernes, el viernes a las 9 de la mañana. Cuídense.
No salgan y si salen, pues no, con todas las medidas de bioseguridad. Sí, no se sabe, en cualquier momento nos puede agarrar. Yo también, tampoco estoy bien confiado. En cualquier momento nos puede agarrar. Con eso damos fin a la historia de Tahuantinsuyo. Y va a seguirnos los movimientos de colonia y todo ello. Bueno, cuídense, que tengan un bonito día.